Hola, hoy día vamos a continuar sobre este sermón extraordinario predicado por nuestro Señor Jesús en Mateo. Hoy día el capítulo 6, desde el verso 25 hasta el final del capítulo, nos habla del afán y la ansiedad. Y hay un texto en medio de todos estos versículos que es clave, que dice el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. El afán y la ansiedad. Es interesante que el verso 25 parte con las palabras donde dice, por tanto os digo. Es decir, hay que tomar en cuenta el contexto del pasaje, hay que tomar en cuenta todo el sermón que Jesús está predicando. Y en los versos previos al 25, el Señor dice, ninguno puede servir a dos señores. Es decir, no podemos servir a Dios y a las riquezas, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Y ahí viene la palabra por tanto del verso 25. No os afanéis, no estéis ansiosos por lo que habéis de comer, por lo que habéis de vestir. En nuestro país, en Chile, leí unas estadísticas no recientes, pero del año antepasado, que decía que el 5% de la población chilena está sufriendo de depresión, está sufriendo de ansiedad. Mis queridos amigos, hoy día hay mucha gente que está con ansiedad, está con depresión, se encuentran en un callejón sin salida. Y muchas veces la razón por la que muchas personas están en depresión es porque están afanados, afanadas, están con ansiedad. Y por eso el Señor dice, no os afanéis, no podéis servir a Dios y a las riquezas, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amigos y amigas, hoy día nos afanamos tanto por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, por todo aquello. Y el Señor dice, no os afanéis, no os afanéis. Mira las aves del cielo que no trabajan, no siembran, y nuestro Padre Celestial las alimenta. A veces nuestro afán es la comida, nuestro afán es el vestido. Y este mismo pasaje habla de Salomón y dice que Salomón se vistió con vestidos lujosos. Y no valéis vosotros mucho más que las aves y mucho más que Salomón mismo. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Amigos míos, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Los lirios del campo, que hoy son y mañana no son. A veces, amigos míos, nos afanamos por el día de mañana, y el día de mañana no nos pertenece. Viene a mi mente una viuda que atendió el profeta Elías, la viuda de Sarepta, una mujer que para mañana ella no tenía nada. Para mañana ella no tenía nada. Ella estaba en la más grande pobreza.
Ella se dejaba morir el día de mañana. El día de mañana ella esperaba la muerte. Pero el profeta Dios lo usó para un milagro en la vida de esta mujer. Mis queridos amigos, el día de mañana no te pertenece. Es el día de hoy, este es el día clave. El día de hoy es un día importante. El día de hoy disfrútalo. El día de hoy vívelo. El día de hoy es el día que Dios te regala. Es el día que Dios te da. Es el día en que tú puedes tomar decisiones. Y la decisión más importante es buscar a Dios antes que sea tarde. Amigo y amiga, no os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por el día de mañana. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y llegamos al verso que yo quiero terminar mi reflexión, donde dice, más buscad. Es decir, lo más importante es que busques primeramente. Aquí están las prioridades. Y la pregunta es, ¿tienes claras tus prioridades, amigo, amiga? A veces tus prioridades están lejos de lo que debieran ser tus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades? Aquí el verso 33 te quiere dejar muy en clara las prioridades. Más buscar primeramente, la palabra primeramente está por sobre todas las demás. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas anteriores, el vestido, la comida, lo que son tus preocupaciones y tus afanes, todas estas cosas anteriores os serán añadidas. Amigo, amiga, ten en cuenta tus prioridades. Verdaderamente puedes tú decir en este momento, mis prioridades las tengo claras y sé en estos momentos que para mí lo primero es el reino de Dios, es decir, es Dios. Amo a Dios, sirvo a Dios, Dios es lo más grande, Dios es lo más importante en mi vida y lo demás, todo lo demás que yo necesite, si yo tengo a Dios primero, si yo tengo a Dios como la prioridad número uno, todo lo demás Dios me lo dará a su debido tiempo. Más buscad primeramente, número uno, el reino de Dios. ¿Quién está en el número uno de tus prioridades, amigo? ¿Quién está en el número uno de tus prioridades, amiga? ¿Está tu familia? ¿Está tu matrimonio? ¿Está tu noviazgo? ¿Está tu estudio, tu profesión? ¿Está tu trabajo? ¿Están tus amigos, tus amigas? ¿Qué es lo primero que está en el número uno? Si no está Dios, entonces no estás enfocado en lo que estamos diciendo y en este sermón que Jesús predicó. Mi querido amigo, todo lo demás será añadido, pero a veces cometemos el error que buscamos las añadiduras antes que a Dios. Y Dios dice, no, primero en la lista debo ser yo. Busquen mi reino, busquen mi justicia y lo demás vendrá por añadidura. Y termina este pasaje diciendo, así que no os afanéis por el día de mañana. El día de mañana, amigo, amiga, no te pertenece a ti ni a mí. Ninguno de nosotros sabe si el día de mañana estaremos con vida. No nos pertenece. Hoy es tu día. Hoy es el día que Dios te está regalando. Hoy es el día en que tú puedes buscarlo. Por eso buscad primeramente el reino de Dios. Hoy es el día que tú puedes buscarlo. Búscalo y lo hallarás. Él te está esperando. Él quiere abrazarte en este día. Él quiere bendecirte. Él quiere estrecharte en este día. Él quiere darte la bienvenida. Él quiere decirte, yo soy tu Padre. Y Él quiere darte a ti el honor de que tú seas su hijo, su hija. Pero hoy, mañana no lo sabes, mañana no te pertenece. No os afanéis por el día de mañana.
porque el día de mañana traerá su propio afán. Hoy tenemos afán, mañana habrá nuevos afanes. Hoy busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás Dios te lo dará por añadidura. Que Dios te bendiga.